historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de La historia no contada. Esta vez, hoy no les presento un programa de lectura de los hechos históricos de la independencia. Quiero dar un poquito de espacio de tanta lectura de hechos históricos de la independencia, de documentos que les he venido presentando. A raíz de que cerraron mis páginas en España de las páginas web que tenía, una de ellas, la última, la más reciente, era sobre la pistola Luger. Bueno, pues quiero presentarles ahora en este programa precisamente la historia de la pistola Luger, la P08 o la pistola Luger Parabellum, que Parabellum quiere decir para la guerra. Hay un vocablo, en latín, que quiere decir si vis pacem parabellum, que quiere decir si quieres la paz, haz la guerra o prepárate para la guerra. Y bueno, este es el sistema que va a utilizar la pistola Luger, es el sistema de cierre de palanca articulada. Uno de los primeros tipos de cierre para pistola semiautomática que utilice una munición potente fue el de rótula o palanca articulada, que empleó por primera vez la pistola Borchardt. Más tarde, con un sistema mejorado, se utilizó en la famosa pistola Luger P08 o Luger o la Parabellum. De bello estilo, visto desde el punto de vista técnico, más no llegó a ser de uso estándar como ha ocurrido con la Browning, ya que presentaba algunos inconvenientes importantes. Este sistema de rótula o palanca articulada era bastante complicado y requería mucha especialización para fabricarlo. Y repito, una bala, un proyectil potente para poder articular en el retroceso por medio de gases toda esa mecánica del sistema de rótula. Para que el arma funcionara bien y confiable, la tolerancia entre las diversas piezas tenía que ser muy pequeña y esto elevaba el costo de fabricación. En segundo lugar, la pistola se fabricó principalmente para el ejército en la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, principios del 19, pero sobre el 18. La pistola resultó ser muy sensible a la tierra, a la suciedad y a las variantes de la munición. El hecho que la Luger siga siendo tan popular, que aparte de haber sido fabricada con altísima calidad en su manufactura, la nostalgia y su aspecto característico, además de ser piezas de colección muy cotizadas. La rótula funciona mediante una palanca que tiene dos partes y 3 puntos de rotación. En la posición inicial, la palanca de esta está en horizontal, el arma está cargada, lista para disparar. En la segunda posición se efectúa el disparo y el bloque de cierre se mueve hacia atrás después de que la bala haya salido del cañón, impulsando por presión de los gases. Al mismo tiempo se extrae de la recámara el casquillo vacío por medio de una uña que en la Luger la tiene en la parte superior de todo ese mecanismo, no lateral como la Colt o como cualquier otra pistola de este tipo de escuadra. Bueno, algunas que son de escuadra las tienen en la parte de arriba la uña de extractora. Impulsado por la presión de los gases, al mismo tiempo se extrae de la recámara el casquillo vacío y la palanca articulada es empujada a lo largo de una leva inclinada. En la tercera posición, la palanca está completamente levantada y el casquillo vacío ya ha sido expulsado. Cuando el cierre vuelve hacia adelante,
toma otro cartucho del cargador y el hermetismo del cierre se consigue principalmente porque el punto medio de rotación está ligeramente más abajo que el eje completo del sistema, por lo menos en la posición inicial. Entonces, cuando se dispara, retrae el mecanismo, regresa, y a la hora que regresa está el cargador, y el cargador va el mismo volumen de lo que es el mecanismo, va a impulsar por la parte trasera de la bala para que con el elevador del cargador se impulse hacia la recámara. Es un efecto tan deprisa que, bueno, todo, como dice aquí el escrito, la investigación tiene que estar muy bien coordinado, muy preciso milimétricamente, para que no haya un encasquillamiento, para que no se embale la pistola y todo funcione milimétricamente. Son medidas, son piezas que deben de trabajar como una maquinaria de reloj, muy precisas, muy delicadas también, y sobre todo esta pistola muy fina la pistola Luger, de cualquier calibre, sea 9 milímetros Parabellum, sea el 30 Parabellum, sea 32. Hubo pistola 45 recamarada en calibre, perdón, sí, en calibre 45 hubo la Luger recamarada en 45. En calibre 45, obviamente, pues el cañón mucho más ancho, la recámara, reforzado el cañón para aguantar el fogonazo, el estallido de este proyectil tan potente de la 45, así como el de la Colt. Bueno, se hicieron muy pocas, pero sí se llegaron a hacer, y son cotizadísimas las que se lleguen a encontrar recamaradas, las Luger en calibre 45. Muy bien. El punto de rotación solo se eleva por encima del eje central cuando el eje es forzado ir hacia atrás, porque el sistema corre a lo largo de una guía inclinada, por decirlo de alguna forma, y solo entonces queda realmente liberado el cierre. Ya antes mencionado, este sistema es un prodigio de habilidad mecánica, pero desde el punto de vista práctico hay sistemas fiables y más sencillos. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Comparándolo, todas las pistolas automática o semiautomática tienen un mismo principio del trabajo por gases, y la extracción al retroceso del mecanismo o de la corredera, de la expulsión del casquillo ya, obviamente ya está percutido, pero es una vez que del casquillo, ya la ojiva ha salido y va en su regreso por la leva del cargador, por el elevador, va a alimentar el otro cartucho útil. Pero hablemos de la pistola automática. Puede ser considerada la hija menor de la ametralladora, después de que Hiram Maxim observó cómo utilizar el retroceso de un arma para cargar, disparar, expulsar y recargar un cartucho. En la década de 1880, diseñadores de varios países trabajaron para reducir el diseño al nivel de arma corta. Las pistolas automáticas en realidad son semiautomáticas, ya que disparan una vez que se aprieta el gatillo y no continuamente, como las ametralladoras, aunque algunas sí se han desarrollado como pistolas automáticas. Semiautomático entonces nos quiere dar a entender que disparas y tienes que seguir jalando, aunque te vaya rapidísimo, bueno, tienes que seguir articulando el gatillo. Y hay unas que dejas oprimido el gatillo y se sigue la ráfaga. Precisamente esa es la diferencia entre automática y semiautomática, y el selector de cadencia cíclica. Hay una que es de 1 en 1 y hay otra como la MP40 que disparaba de 1 en 1 o disparaba de 3 en 3. Y hay pistolas automáticas, por ejemplo una que desarrolló Beretta, italiana, que así viene su selector de cadencia cíclica, el seguro de 1 por 1 o de 3 en 3. Y cuando uno da el selector de la cadencia cíclica a los 3 puntos, o sea que quiere decir que yo disparo y a la hora que yo jale el gatillo van a salir tres balazos.
¿Por qué? Porque la cadencia cíclica así está hecha, hasta agotar el cargador. Bien, ahora hablemos precisamente de los antecesores de lo que es Borchardt, Bergmann y Luger. La primera pistola semiautomática que tuvo éxito fue obra del inventor norteamericano nacido en Alemania, Hugo Borchardt. Él nace en 1844 y muere en 1924, quien trabajó para varios fabricantes de armas estadounidenses, incluidos Colt, Winchester, y en 1893 Borchardt diseñó una pistola que utilizaba el principio de retroceso de Maxim para impulsar hacia atrás y hacia arriba una palanca que impulsaba los casquillos vacíos e introducía un cartucho nuevo abastecido por un cargador en el mango. Se dice que el diseño de Borchardt está inspirado en el movimiento de la rodilla humana. Ya lo vamos a ver ahorita con una pistola real. Borchardt no encontró compradores para su pistola en América, por lo que se trasladó a Alemania, donde la firma Ludwig Loew Say, o compañía, llevó al mercado su avanzada pistola. En Alemania, en la misma época, el empresario de origen austriaco Theodor Bergmann, nace en 1850, muere en 1931, y el diseñador alemán Louis Schmeisser, nace en 1848, muere en 1917, padre de Hugo Schmeisser, comenzaron a desarrollar una serie de semiautomáticas de sistema blowback o de carro, o sea, de retroceso, aunque estas se abastecían de un cargador situado delante del guardamonte para, en lugar de ir en el mango como la Mauser de mango de escoba, desarrollada en la misma época. La fábrica alemana de armas y municiones, la DWM, que quiere decir de Schusswaffen Munitionsfabriken, fue la empresa sucesora de Ludwig Loew C. No pudo vender la pistola Borchardt al ejército de Estados Unidos en la década de 1890, pero uno de sus empleados, George Luger, mejoró su diseño y finalmente desarrolló la primera versión de la famosa pistola que lleva hoy su nombre. La aceptación de la pistola por el ejército suizo en 1900 significó un gran paso en la aceptación militar de la pistola semiautomática, mas el ejército alemán consideraba la Luger original con un calibre de 7.65 milímetros demasiado débil, no llegaba ni a los 9. Luger entonces desarrolló un cartucho de 9 milímetros Parabellum, lo que yo decía, para la guerra, eso quiere decir en latín Parabellum, y Alemania adoptó la versión de 9 milímetros en 1908, y así se le consideró a la Luger como la P08. Vamos a hablar ahora de John Browning. El principal problema de los clientes militares, argumentaban a las primeras semiautomáticas, era la falta de poder de detención de sus cartuchos. Los mecanismos automáticos no podían funcionar utilizando los pesados cartuchos de revólver de la época. A comienzos del siglo XX, el ejército de Estados Unidos descubrió que incluso su revólver calibre 38 era insuficiente para su poder de detención. John Browning hizo frente al reto con una pistola automática que disparaba una bala extremadamente potente calibre 45, y el cartucho fue denominado .45 ACP, que quiere decir el ACP, Automatic Colt Pistol. La semiautomática Colt M1911 o 1911 fue adoptada por el ejército de los Estados Unidos precisamente en 1911, se convirtió en su arma de servicio durante 70 años y en una de las pistolas de mayor éxito y durabilidad en el mundo. Ahora hablemos de la pistola Borchardt. Hugo Borchardt esencialmente diseñó su pistola, la primera semiautomática con éxito, en base al nuevo cartucho 7.65 milímetros
que con el tiempo sería conocido como 7.65 Mauser. El sistema de disparo se basaba en una recámara cerrada que al disparar el cañón retrocedía abriendo el cierre de la recámara y activando una palanca que apartaba el cañón del cierre de la recámara, expulsando el casquillo vacío y cargando un cartucho nuevo del cargador de 8 balas en el mango. Pero el incómodo diseño de Borchardt hacía que fuese difícil de disparar con una mano, así que, como varias de las otras primeras semiautomáticas, iba equipada con un culatín desmontable, y después en el culatín se guardaba la pistola. Muy hermosas las Mauser estas, bueno, pero desarrolladas por Borchardt, la Mauser. Y la Borchardt, bueno, pues era de dimensiones muy grandes por ese sistema de palanca de rodilla articulado, lo que venimos hablando, que después se va a perfeccionar para la Luger. Y de la pistola Wehrmann, dice así: la semiautomática Wehrmann de sistema de carro, desarrollada a mediados de la década de 1890, era inusual, pues no incorporaba un sistema de expulsión de los casquillos vacíos, sino que estos eran expelidos por presión de los gases del disparo. El llamado sistema de extracción de gas hacía que estas pistolas fuesen proclives a encasquillarse. La serie Wehrmann aceptaba varios calibres y tenía un mango estilo revólver con cartuchos que llegaban a la recámara desde un cargador ubicado delante del guardamonte. Los modelos Wehrmann más tardíos incluían las semiautomáticas modelo Marte o Simplex, o el modelo Simplex, que tuvieron un uso militar muy extenso antes y durante la Primera Guerra Mundial. Pero hablemos de las pistolas italianas, que nos vamos a la pistola Glisenti. Producida por primera vez en 1910, la pistola Glisenti de 9 milímetros, llamada por su fabricante de la Real Fábrica di Armi Glisenti, era el arma corta estándar del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial. Un sistema de disparo exclusivamente complejo, combinado con un mecanismo del gatillo inusual, reducía su efectividad. La pistola Mauser mango de escoba. El primer intento de Mauser de producir una pistola semiautomática llegó en 1896 con la introducción de un modelo del calibre 7.63 milímetros que, al igual que su sucesor, el modelo 1898, era conocido popularmente como la Mauser mango de escoba por la característica forma de su empuñadura, al igual que la pistola Borchardt, un culatín de madera que también servía de funda, lo que les acabo de mencionar. Impresionante es el diseño y tecnología. Entonces todo te quedaba en un pedacito así de madera y ahí adentro venía la pistola. Una de las innovaciones del arma era que el cierre de la recámara quedaba abierto tras disparar el último de los cartuchos del cargador, lo que facilitaba cargarlo con un peine, o sea, lo que te conocemos hoy en día. Al final, por el elevador del cargador, esa pestañita te deja abierta el carro y botas el cargador vacío, metes el nuevo, bajas la palanca o el seguro de carro precisamente, y a la hora que va a cerrar rápidamente por la acción del resorte interno, a la hora que sube esos dos muellecitos, van a subir esa bala y la van a empujar hacia la recámara. Bueno, pues esto ya lo traía la mango de escoba, ¿verdad? Y dice así: las mango de escoba era una elección popular como compra privada para los oficiales de muchos ejércitos, entre ellos un joven oficial de caballería del ejército británico llamado Winston Churchill, que usó una de ellas en combate en la batalla de Omdurman en Sudán en 1898. Y vamos ahora a la pistola
Colt calibre 45. Al menos 3 millones de pistolas Colt 45 han sido fabricadas en los Estados Unidos y un número conocido ha sido fabricado bajo licencia o simplemente copiadas por todo el mundo. Desde su aparición en 1911, el modelo Government, que es el más grande, fue modificado ligeramente basándose en la experiencia de combate de la Primera Guerra Mundial para convertirse en la M1911A1, que siguió siendo la pistola reglamentaria de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hasta mediados de los 80 y estuvo 70 años en servicio. El principal defecto del arma era el peso, 1 kilo 100 gramos, que al ser el arma de acción simple tenía que llevarse amartillada tirando del carro de la corredera hacia atrás si se quería disparar un primer tiro rápidamente, algo que podía provocar un disparo accidental en manos de un tirador inexperto. Pues sí, lo que todos sabemos, si queremos venir prevenidos, pues tenemos que cortar uno arriba y los 6 abajo en el cargador, aunque los cargadores de la Colt son de 7 tiros, pero no se recomienda, por las presiones que maneja, no se recomienda traer saturado el cargador, dejar, si es de 7, dejar 6 y mejor ese séptimo arriba. O si se avientan la aventura, si ya está bastante fogueado ese cargador, las 7 en el cargador y uno arriba para tener 8. Pero aún así la viene a reemplazar en los años 80 a la Colt, la Beretta 92 SF, me parece, si es el modelo. Y bueno, va a traer un cargador de 13 y después le van a meter cargador extendido de 15. ¿Y qué comparabas? 15 de 9 milímetros a 6, 8, 7 de la 45, más que no se va a comparar jamás la potencia de golpe, la potencia que tiene el 45 de parar al enemigo, que la 9 milímetros. Alguien me decía alguna vez, es que tú disparas a alguien con una 45 y ahí queda, ya no se para a declarar. Tú le disparas con una 9 a alguien y tiene el chance todavía de pararse a declarar. Pues sí, siempre y cuando no le pegues igual en una parte indispensable de algún órgano vital o en la cabeza, ahí pues ya nadie se para, ¿no? Pero donde pegue la 45 es mortal, ¿no? Bueno, fabricantes y países de fabricación de la Luger. Esta pistola ha sido fabricada en 3 diferentes países y por 7 fabricantes en diferentes épocas. Los países que la produjeron fueron Alemania, Suiza e Inglaterra. Esos son los 3 principales. En cuanto a las empresas fabricantes en Alemania, es la DWM, la Deutsche Waffen and Munition Fabriken, empresa la que en mayores cantidades suministra a los 3 ejércitos alemanes el Arsenal Real de Erfurt, la Waffenfabrik Mauser AG de Obendorf y Simpson and Company de Schuld. En Inglaterra fue fabricada por Vickers Arms Armstrong Ltd. en Crayford, y en Suiza por la Waffenfabrik Bern, a la cual se le suministra componentes de la Schweizer's Schweizerliche Industrie Herzschlag, la SIG, la que va a ser después la SIG Sauer, después de Nauhausen. De todos es conocido que la pistola suiza es la mejor en su manufactura en cuanto a materiales y acabados, tanto las fabricadas por la DWM para Alemania como las fabricadas por el país propio, Suiza, las cuales se reconocen fácilmente por el escudo de este país, la Cruz de Ginebra, grabado en el bloque del carro sobre la recámara, y su estilizado cañón de 12 centímetros. No tan conocido es que las pistolas fabricadas por Mauser no todas fueron de igual calidad en materiales, mano de obra, pues las construidas al final de la Segunda Guerra Mundial
son inferiores en materiales y acabados que las fabricadas en los periodos anteriores, hecho comprensible por la situación que estaba pasando Alemania al final de la guerra. La Krieghoff. En opinión general, las Luger fabricadas por la firma Krieghoff son las de peor acabado. El anagrama de este fabricante situado en el bloque del cierre quizá llegue a creer que es un arma producida para la marina, dado que su anagrama consiste en un ancla que lleva debajo la palabra Krieghoff en mayúsculas, al igual que la palabra Scholl, que corresponde al lugar de la fabricación. La mayoría de estas pistolas fueron destinadas al arma de aviación de la Luftwaffe. En esa época se comentaba que esto era así porque Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe del Tercer Reich, tenía intereses económicos en Krieghoff, o sea, en la fábrica, por lo que exigía que el arma de aviación debía proveerse de las pistolas fabricadas por esta firma. La pistola Krieghoff es un modelo P08 cuya fabricación fue muy baja comparada con otras producciones. Un contrato de fabricación para 10.000 unidades hizo que se manufacturasen piezas para unas 15.000, con el objeto de poder cambiar las piezas que resultaran defectuosas o rechazadas por la Luftwaffe. Y así fue, ya que los inspectores de esta arma rechazaron algunas cantidades, siendo el defecto en la mayoría de ellas una excesiva cota de fijación o el heat space. Y por cierto, sus cachas ya no eran de madera, eran de baquelita, aunque las que se han encontrado enterradas pues están enteras porque la madera se pudre, y las de baquelita se limpian y están pues no como nuevas, pero no están deshechas. Puesto que estas pistolas eran buenas para ser vendidas en el mercado civil, se les puso la letra P delante de la numeración y se vendieron por lo dicho. No se fabricaron más allá de unas 14.000 pistolas Krieghoff. Esta es una pistola de colección de muy alto valor por su escasez. Ahora, la numeración en las pistolas alemanas, ¿cómo va? Para que tengan ustedes el dato, quien tenga una Luger sepa si fue de uso militar o si fue de uso civil. Y dice así: las pistolas Luger existen dos procesos para numerarlas según sean modelos militares o modelos civiles, quiere decir modelos comerciales. El sistema de numeración militar nunca se pararía de 4 dígitos, solo llevaría 4 dígitos, que son las series de 9.999, a las que preceden a una letra minúscula. El alfabeto alemán tiene 26 letras y con todo el alfabeto se puede numerar 260.000 pistolas, con los que se puede ver que la producción total es de más de 2,5 millones de pistolas con el mismo número y letra de serie, y entre 200 y 250 pistolas con la misma numeración. El sistema de numeración comercial es de 5 dígitos más o más si llegase al número del orden de 90.000. Estas numeraciones vienen en los sitios comunes que no poseen ninguna letra complementaria de identificación. En las pistolas realizadas para el ejército, los dos últimos números de la serie fueron estampados en cada una de las partes más importantes de la misma arma, preferentemente en aquellos lugares que son fácil y visibles, generalmente en la parte exterior. O sea que los dos últimos números de la serie de las militares van a ir en todas las partes de la pistola, las partes móviles, prácticamente todas las partes del arma, para distinguir que esas piezas pertenecen a una arma que está seriada de alguna manera en todas sus piezas. En las Parabellum comerciales, los dos últimos dígitos estaban colocados de forma que no
restaran la belleza a la apariencia del arma, lo mismo en su parte interior. Es el caso, por ejemplo, de la numeración de la palanca del sistema de disparo. En las pistolas militares los números están centrados en su exterior y en las comerciales los llevan en su interior. Entonces, pues esto es lo hasta aquí, amigos, amigas, lo que es la sobre la pistola Luger. Y quiero mostrarles una de estas piezas tan bellas. Aquí la tengo en su estuche de las Luger. Y esta pistola Luger, bueno, pues aquí está. Entonces, aquí era donde marcaban, ¿verdad? La numeración del año, las militares, la numeración del año y las marcas del águila, una cosa así. Y luego, en la parte de aquí, por ejemplo, aquí dice 930, en la parte de aquí abajo ponían la numeración y en todas las partes del arma van a tener sus números y los dos dígitos. Ahora bien, lo que yo les decía, siempre el cargador distinguido, significativo, con las volutas estas que van aquí en la parte baja. Todavía las pistolas que se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, las de Primera Guerra Mundial, estas volutas que ustedes ven aquí en el cargador, eran de madera, pero de madera de cedro, o sea, una madera bastante dura, porque obviamente pues la traes en campaña, le puedes pegar todo esto, bueno, se iban a deshacer. Pues ¿qué creen? Yo tuve una de esas de madera y no se deshacían, se marcaban, sí, pero aquí está el elevador y aquí está el seguro de un solo lado, ya que el liberador del magazine o del cargador está aquí. ¿Verdad? Aquí está el gatillo, su alza de mira, su punto de mira, bastante muy buenas, muy precisas, de cacha de madera, diamantada. Y aquí, si se fijan, tiene para ponerle un culatín, esta parte de aquí tiene para poner un culatín. Entonces ya con el culatín, bueno, tenías un mayor agarre del arma porque te quedaba hacia la cuestión de tu hombro. Y bueno, aquí les enseño, amigos, amigas, les enseño precisamente el sistema. Aquí están las rótulas de donde se va precisamente a articular. Aquí la palanca, todo este sistema de rótula, que es el que primero va a desarrollar Borchardt, porque Borchardt con su pistola igual de rótula, el sistema de rótula, bueno, pero hasta por acá atrás tenía precisamente todo el mecanismo que este lo tiene aquí. Aquí está el seguro, ¿verdad? Y aquí este es la palanca de desarme. Esta se baja, se bota esta tapita y ya se recorre hacia atrás un poquito lo que es el carro. Esto tiene un movimiento, un ligero movimiento. Obviamente retirando el cargador. El cargador. Ahí está. Entonces, ahí está el movimiento de que hacia atrás, allá tronó. Vean hasta dónde estoy elevando. Y se cierra. Ahí ya quedó cargada. Algunas con el cargador puesto, se lo voy a retirar, debe de quedar abierto, según el mecanismo de que el cargador, les decía, tiene una leva donde esto se ponía una palanquita que venía junto con la pistola y se hacía para, disculpen ustedes, se hacía para poder el elevador. Y precisamente algunos lo traían, algunas armas la traían. El elevador era para dejar precisamente abierta la corredera cuando así se tenía que quedar, cuando ya precisamente se quedaba sin tiros. Esta parte que ustedes ven aquí arriba, esta parte de aquí, es la aguja extractora. Entonces, y aquí se ve, no me gusta apuntar hacia la cámara, pero bueno, no sé si alcancen a ver aquí los rieles. Aquí se ven los rieles del movimiento prácticamente de todo lo que es esto, que se le llamaría el carro. Esto sería precisamente el carro.
Entonces, su diseño, y bueno, la detonamos. Ahí ha sido el clic. Este es precisamente, les resumí brevemente la historia de esta maravillosa pistola que es la 9 milímetros, la Parabellum, ¿verdad? Que se desarrolla obviamente desde Bochart, y después quien la va a desarrollar pues va a ser George Luger, que bueno, ya oímos la historia, el origen era americano, pero hace su fortuna, hace su triunfo en Alemania. Pistolas icónicas. La pistola, esta es de infantería, esta es normal, pues vamos a decirlo así. ¿Por qué normal? Porque la pistola de artillería tenía un poquito más hacia acá el cañón. Y tenía una mira prácticamente de alta precisión, los artilleros. Y tenían, ustedes saben que al tener mayor rayado, mayor recorrido del cañón, el proyectil, obviamente va a tener mayor precisión en el recorrido. Entonces, ustedes han visto en las películas cómo cortaban, ¿verdad? Cortaban el arma y disparaban muy de cuerpo a cuerpo, muy, ¿verdad? Y entonces, esta en su situación de estructura muy hermosa, pero en potencia jamás, y eso se los puedo decir y confirmar, jamás se va a comparar con la Colt 45, de los Estados Unidos, y que bueno, son muy preciadas, hay licencia para hacer todas estas armas. Ya hoy en día, bueno, pues es difícil conseguirlas, ya son piezas de colección. Pues amigos, amigas, espero les haya sido de su agrado, de su completa atención, esto que les he mostrado sobre la pistola Luger, una breve historia de las pistolas que tienen que ver con ella, lo que es la Glisenti, lo que es la Colt, todas las que, la Berman, todas las que estuvimos viendo y les estuve explicando de esta hermosura que es, ya me quité los guantes, perdón, de lo que es la Luger 9 milímetros. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Troyani se despide, esperando vernos en un próximo programa. Gracias, hasta la próxima.